Bienvenidos de nuevo, espero que se encuentren genial, llenos de energía y con ganas de sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy les traigo un tema que ha estado resonando con fuerza, una noticia que ha generado un torbellino de conversaciones y ha dejado a muchos con la boca abierta, cuestionando las dinámicas de una industria tan mediática como la del entretenimiento. Vamos a zambullirnos de lleno en un asunto que involucra a dos de los nombres más potentes y queridos en el universo de las producciones turcas, **Demet Özdemir **y **Can Yaman **. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es sorprendente y, sobre todo, profundamente relevante. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante debate, a este análisis que promete remover conciencias, quiero recordarles algo fundamental: si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo, denle clic a esa campanita tan especial para que les salten todas las notificaciones y no se pierdan ni una sola de las historias, análisis y primicias que traemos exclusivamente para ustedes. Créanme, no querrán quedarse fuera de estas narrativas que tanto nos gustan, que tanto nos hacen reflexionar y que nos conectan con las estrellas que admiramos. El titular de hoy, Demet Özdemir defiende a Can Yaman, si no quiere, no besa, ya les habrá dado una pista bastante clara de la dirección que tomaremos, ¿verdad? Pero vamos a desgranar esto con la profundidad que merece, analizando cada matiz, cada implicación y el mensaje subyacente que esta valiente declaración de Demet Özdemir trae consigo. Todos somos testigos de la química eléctrica que irradia entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla. Sus colaboraciones conjuntas y de manera muy especial su inolvidable paso por la aclamada serie Erkencikus, no solo los catapultaron a la fama internacional, sino que los consagraron como una de las parejas ficticias más queridas y anheladas por la audiencia televisiva. La admiración por su conexión, tanto dentro como fuera del set, es palpable, una fuerza que inevitablemente alimenta las especulaciones sobre la naturaleza de su relación en la vida real. Sin embargo, el foco de atención en esta ocasión no recae sobre los rumores de un romance o de una posible relación sentimental entre ellos. En cambio, nos encontramos ante una defensa apasionada y rotunda que Demet Özdemir ha orquestado en favor de su colega, Can Yaman, frente a ciertas críticas y comentarios que han surgido en el ojo público. ¿Qué ha sucedido exactamente para que una de las actrices más queridas de Turquía alce la voz de esta manera? Pues al parecer han emergido voces críticas, quizás desde ciertos sectores de la prensa o de la opinión pública, que han puesto en tela de juicio la profesionalidad de Can Yaman o, de manera más específica, su decisión de retirarse o declinar participar en ciertos proyectos que implican escenas de besos o un nivel de intimidad física que él, aparentemente, no está dispuesto a abordar. Y es precisamente en este punto crucial donde Demet Özdemir irrumpe con una firmeza que ha resonado, sorprendiendo y, para muchos, inspirando. Demet, una figura reconocida no solo por su talento actoral sino también por su carácter fuerte, su determinación y su inquebrantable honestidad, ha decidido salir al frente para defender a Can Yaman. Ha afirmado algo que, aunque pueda parecer una verdad de perogrullo, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, a veces se olvida o se minimiza: el absoluto derecho de un actor a establecer y defender sus propios límites. Ella ha declarado públicamente, y sus palabras se han propagado como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, que si Can Yaman, o cualquier otro actor, no se siente cómodo o simplemente no desea participar en ciertas escenas, como las de besos, es su decisión personal e inalienable y por ende, debe ser respetada sin cuestionamientos ni presiones. ¿Y qué profunda y resonante verdad encierra esta sencilla afirmación? Piénsenlo detenidamente. Vivimos en una sociedad donde las expectativas, tanto personales como profesionales, pueden ser abrumadoras. La presión por cumplir con un molde preestablecido, por encajar en un ideal de comportamiento o de rendimiento, es constante. Y el mundo del entretenimiento, con su brillo y su glamour, no es una excepción. De hecho, a menudo se espera que los actores se entreguen en cuerpo y alma a sus personajes, que traspasen cualquier barrera emocional o física con tal de dar vida a la historia que se les ha encomendado. Y sí, la actuación es sin duda una forma de arte que exige entrega, valentía, vulnerabilidad y una profunda conexión con la narrativa. Pero, y aquí reside el quid de la cuestión, eso no debe implicar, bajo ninguna circunstancia, que los actores deban renunciar a su autonomía, a su derecho a la privacidad o a sus límites personales y éticos.
La defensa contundente de Demet Özdemir subraya un punto crucial que debería ser el pilar de cualquier relación profesional y humana, el *** respeto por las decisiones individuales ***. Can Yaman, al igual que cualquier otro profesional, tiene el pleno derecho, la prerrogativa innegociable, de establecer los límites que considere necesarios para su bienestar físico, emocional y psicológico. Que él decida, por las razones que estime convenientes y legítimas, no participar en escenas de besos, o en cualquier otra escena que no le genere confort o que no esté alineada con sus principios personales. *** no le resta ni un ápice de profesionalidad ni de talento ***. Al contrario, este tipo de decisiones, especialmente en una industria que a veces puede ser implacable y que valora la imagen por encima de la persona, demuestran una gran integridad, una fortaleza de carácter y un profundo autoconocimiento. Es sin duda un acto de valentía innegable decir no cuando es necesario, especialmente cuando ese no puede acarrear una presión social o profesional considerable. Y es aquí donde la frase icónica de Demet Özdemir, *** si no quiere, no besa ***, cobra todo su significado y su peso trascendental. No se trata de una cuestión de desgano para actuar, de falta de compromiso con el proyecto, o de una actitud displicente. Es en su esencia más pura una elección personal una decisión consciente sobre hasta dónde un individuo está dispuesto a llegar en su expresión artística y profesional, respetando su propio espacio y sus convicciones. Y esa decisión, inalienable y personal, debe ser respetada por todos los actores involucrados en la cadena de producción, desde los directores y productores, pasando por los compañeros de reparto, hasta llegar, por supuesto, al público que consume el producto final. La presión que a veces se ejerce sobre los actores, tanto de forma explícita como implícita, para que cumplan con ciertas expectativas de escenas hot, o de una química física intensa para generar morbo o atraer audiencia, puede ser tremendamente perjudicial, erosionando la confianza y creando ambientes de trabajo tóxicos. Resulta fácil para los fans, o incluso para la crítica cinematográfica y televisiva, dejarse llevar por la magia de la pantalla. Ver una serie o una película y desear que la química desbordante entre los actores se traslade a la vida real, o que sus interpretaciones sean lo más explícitas y chocantes posible para generar un mayor impacto. Sin embargo, en esa vorágine de expectativas, a menudo olvidamos un detalle fundamental, ***, detrás de cada actor, de cada personaje que admiramos, hay una persona con sus propias creencias, sus propios valores, su propia historia y sus propios límites ***. Demet Özdemir, al defender públicamente a Can Yaman, no solo está defendiendo a un colega, sino que está abogando por la dignidad, la autonomía y el respeto a la individualidad de todos los artistas. Es un acto de sororidad profesional y de reconocimiento de la humanidad que habita en cada profesional del espectáculo. Además, esta defensa apasionada puede interpretarse, y así lo creemos, como un guiño o un reconocimiento a la constante evolución del arte de la actuación. Ya no se trata únicamente de encarnar un papel y recitar diálogos, se trata de hacerlo de una manera que sea *** auténtica, honesta y respetuosa con uno mismo ***. La intimidad en pantalla, especialmente las escenas de besos, se han normalizado de tal forma que se han convertido casi en un requisito obligatorio para generar impacto, para garantizar el rating o para crear un momento viral. Pero, ¿realmente siempre es así? ¿Es la única vía para la construcción de personajes complejos y para la transmisión de emociones profundas? La perspectiva de Demet Özdemir sugiere, de manera elocuente, que la calidad de la actuación, la profundidad de la conexión emocional y la verosimilitud de la narrativa pueden ser transmitidas de innumerables maneras, sin necesidad de recurrir a escenas explícitas o a la coacción si el actor no se siente cómodo o no desea participar en ellas. Podemos imaginar, e incluso intuir, la inmensa presión que Can Yaman debe haber sentido en determinadas circunstancias. Siendo un actor de su calibre con una popularidad estratosférica y una demanda profesional tan alta, es más que probable que reciba una avalancha de ofertas para diversos proyectos. Y en ese proceso de selección, en la toma de decisiones sobre qué camino profesional seguir, es absolutamente natural y humano que tenga preferencias, que tenga inquietudes o que establezca ciertas condiciones que protejan su bienestar. La defensa de Demet Özdemir viene a validar precisamente esas preferencias, a sentar un precedente y a afirmar contundentemente que *** no hay nada de malo, ni de poco profesional, en tenerlas ***. Es de hecho un signo de madurez y de autoconciencia profesional. Pensemos en las profundas implicaciones de esta declaración y de esta defensa.
Demet Özdemir, S. Yendo una figura tan influyente en el panorama televisivo turco, poseedora de una base de fans inmensa y fervientemente leal, alza la voz para proteger a un colega, para defender sus derechos y su integridad. Esto envía un mensaje potentísimo, un eco que resuena con fuerza en toda la industria. ***, el respeto por los límites de los actores es fundamental e innegociable. ***. Que la comodidad, la seguridad y el bienestar de un artista deben ser una prioridad absoluta, por encima de cualquier interés comercial o de rating. Y que la profesión de actor, con todas sus exigencias y sacrificios, no tiene por qué implicar la renuncia a la propia integridad personal ni al respeto de los propios límites. Esta situación nos invita a una profunda reflexión como consumidores de entretenimiento. ¿Somos, en ocasiones, demasiado exigentes? ¿Transferimos expectativas poco realistas a los actores, olvidando su humanidad? La defensa de Demet Özdemir nos anima, de manera respetuosa pero firme, a mirar más allá de la pantalla, a recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias historias y sí, sus propios límites. Es un llamado a la empatía y a la comprensión. Y lo más admirable de todo este asunto es, sin duda, la forma en que Demet ha abordado la situación. No ha sido una arremetida, no ha sido un ataque personal ni una confrontación agresiva. Ha sido una defensa clara, rotunda y fundamentada. Ha reafirmado la profesionalidad intachable de Can Yaman al tiempo que ha defendido con vehemencia su derecho inalienable a la elección y a la autodeterminación. Es una muestra palpable de ***, sororidad y compañerismo ***, dos valores que, lamentablemente, a veces parecen escasos en la competitiva arena del mundo del espectáculo. Y es algo que, como audiencia y como admiradores de su trabajo, siempre debemos agradecer y valorar. Además, su declaración puede ser vista, y así la interpretamos, como un poderoso acto de ***, empoderamiento para otros actores ***, especialmente para aquellos que quizás por ser más jóvenes, por estar en una etapa más vulnerable de sus carreras o por la simple naturaleza de la industria, puedan sentirse presionados a aceptar roles o escenas con los que no se sienten cómodos, o que van en contra de sus principios. Saber que figuras consolidadas y respetadas como Demet Özdemir apoyan firmemente estas decisiones y defienden el derecho a establecer límites puede darles el coraje y la fuerza necesarios para expresar sus propias necesidades, para alzar la voz y para establecer sus propios límites de manera segura y con convicción. En resumen, lo que Demet Özdemir ha logrado con su valiente declaración es poner de manifiesto una verdad tan simple como poderosa, la ***, autonomía del artista ***. Can Yaman, o cualquier otro actor o actriz, tiene el derecho absoluto y soberano de decir, no a aquello que no desea hacer, a aquello que no le hace sentir bien, a aquello que considera que sobrepasa sus límites. La profesión de actor, como hemos mencionado, implica una serie de renuncias y sacrificios inherentes, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debería implicar la renuncia a la propia dignidad, al propio bienestar o al respeto de los propios límites. La defensa realizada por Demet Özdemir ha desencadenado un debate sumamente necesario sobre las éticas profesionales en la industria del entretenimiento y sobre la importancia fundamental del respeto hacia los profesionales que dedican su vida a esta forma de arte. Es un recordatorio contundente y oportuno de que, detrás de cada rostro que vemos en la pantalla, de cada personaje que nos cautiva o nos conmueve, hay una persona real, con sus propias decisiones, su propio camino y su propia integridad. Y ese camino o esa integridad debe ser siempre respetada. Así que, mis queridos seguidores, esta ha sido la noticia que ha revolucionado el panorama, que ha puesto sobre la mesa un debate crucial y necesario. Demet Özdemir, con su inconfundible valentía, su sabiduría y su profunda conexión con la realidad del oficio, ha defendido el derecho fundamental de Can Yaman, y por extensión, de todos los actores y actrices, a poner sus propios límites. ***, si no quiere, no besa ***, y esa frase, cargada de significado y de respeto, debe ser entendida, aceptada y sobre todo, respetada por todos. Es un mensaje de empoderamiento, de autonomía y de respeto mutuo que esperamos que resuene con fuerza en todos los rincones de la industria del entretenimiento. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan profundo, y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado y a la vez tan importante. ***, ¿están completamente de acuerdo con la postura de Demet Özdemir?
Creen que los actores deberían tener una libertad aún mayor para establecer sus límites personales y profesionales. Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Ustedes, mi comunidad, son una parte esencial de este canal. Y si les ha gustado este vídeo y les ha aportado valor, no olviden dejarle un gran pulgar hacia arriba. Ese gesto tan sencillo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad que tanto queremos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fervientes admiradores de The Method de Mir y Can Yaman, o simplemente con aquellos que aman debatir sobre el mundo del espectáculo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, a nuestra comunidad en constante crecimiento, y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje de reflexión y análisis. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto y que la magia del cine y la televisión los acompañe siempre.